Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos del tercer año medio C, del área técnico profesional de la carrera Administración, Mención Recursos Humanos. En esta oportunidad, esta cápsula es para ayudarlos a hacer lo que es la evaluación remedial, en el caso que la necesiten. Las instrucciones son las siguientes: deben ver esta cápsula hasta el final y luego realizar un comentario de acuerdo a las instrucciones emanadas de la pauta de evaluación que se mandó a su correo. Basándonos en esto y sin más, empiezo a compartir la pantalla para que veamos lo que era la corrección de la guía 3 y 4 del módulo de atención al cliente. Compartimos pantalla. Muy bien, la guía número 3, el objetivo que tenía era valorar lo que es la importancia de la atención al cliente, ¿ya? Para nosotros puede ser algo que sea que cae muy de cajón, usando palabras llanas, ¿ya? El atender al cliente es importante, obvio. A cualquier persona que yo le pregunte, me va a decir, por supuesto, claro que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Obviamente, la razón de ser de las empresas son los clientes. A medida que tiene más clientes, tiene mayor participación en el mercado. Por lo tanto, lo importante acá es fidelizar, ¿ya? Fidelizar al cliente para poder tener a la larga mayores utilidades, ¿ya? Entonces, la atención al cliente es un implemento central en el momento de fidelizar. Ya no, el cliente ya no es una persona que va a comprar en un determinado lugar porque no tiene remedio, por ejemplo, ¿ya? Sino que la atención al cliente es una parte central de lo que es la fidelización, ¿ya? Es un valor agregado. Los clientes están cada vez más exigentes, ya no se fijan tanto en el precio de un producto o un servicio, sino que sus principales focos son la calidad, obviamente, y también la atención al cliente, ¿ya? La atención al cliente debe entenderse como un proceso que se da en toda la empresa. No es solamente responsabilidad del departamento de atención al cliente, sino que la responsabilidad es una responsabilidad corporativa. El departamento de atención al cliente a lo mejor es la cara visible en algún momento, ¿ya? El vendedor es la cara visible en algún momento. Pero la atención al cliente empieza desde que la persona entra a ese local, a esa oficina, hasta que después que la persona ya ha adquirido el producto o el servicio, ¿ya? Entonces, la responsabilidad acá es compartida, no es solamente de la persona que está en contacto con el cliente, ¿ya? Entonces, un cliente bien atendido va a ser un cliente satisfecho, y esa es una verdad 100% aplicable en todas estas interacciones. Un cliente satisfecho va a ser una fuente de buena publicidad para la empresa. Un cliente que no esté satisfecho, aparte de que lo más probable es que deje de ser cliente, va a ser una fuente de publicidad negativa para la empresa. Y la publicidad negativa es más efectiva que la publicidad positiva muchas veces. Un comentario negativo de una persona puede llegar a 100 o 200. ¿Cómo nosotros medimos si la empresa está haciendo bien o mal las cosas? ¿Ya? Hay diferentes formas. Lo importante es que el método que sea el que se use para lo que es la atención al cliente, los resultados que se obtengan de eso sean resultados que sean posible medir, ¿ya? Que sean posible medirlos. Porque si tenemos los datos y si no hacemos nada con esos datos, ya no tiene sentido. La atención al cliente es un proceso. Ese proceso hay que mejorarlo. ¿Y cómo lo mejoramos? De acuerdo a la información
que emane de estas encuestas, por ejemplo, de satisfacción al cliente. ¿Ya? Los datos hay que ocuparlos en mejorar. Les vuelvo a repetir, no sirve de nada tener la información si no se ocupa. ¿Ya? Entonces, las actividades eran las siguientes. Primero, a partir del documento de trabajo anterior, responder las siguientes actividades. De acuerdo o en desacuerdo, justificando cada una de las respuestas. Eso era importante. La primera, la primera afirmación decía, un cliente satisfecho, buena publicidad para la empresa. De acuerdo. Un cliente satisfecho va a recomendar a la empresa por lo que es una buena publicidad para esta empresa. La afirmación B decía, yo soy el auxiliar de SEO. Atender clientes no es mi responsabilidad. Ya vimos que la atención al cliente es responsabilidad de todos los que trabajan en la empresa. Por lo tanto, ¿ya? Aquí había que estar claramente en desacuerdo. La afirmación C. Prefiero comprar acá porque pago un poco más, pago más caro, pero me atienden mejor. De acuerdo, la atención al cliente es un factor distintivo y muchas veces decisivo en lo que es la fidelización, ya que los clientes no solamente buscan calidad y buenos precios, sino que también una buena atención, sentirse acogido. La afirmación D, debemos hacer muchas encuestas para ver si los clientes están satisfechos. ¿Ya? Desacuerdo. Podemos hacer 1000 encuestas, pero si esos datos no están, no se analizan, la información final no se analiza, no sirve absolutamente de nada. ¿Ya? Actividad número 2. Acá las respuestas van a variar mucho, ¿ya? Ustedes debían explicar con sus propias palabras citas que yo tomé desde el texto, ¿ya? La primera cita dice sí, el mercado competitivo en el cual están inmersas las empresas hoy en día hacen que el servicio por sí mismo no sea el principal elemento que ofrece la empresa. Además de esto, resulta beneficioso diferenciarse del resto de las empresas al ofrecer un valor agregado, tal como lo es una sólida atención al cliente. ¿Qué elementos debía tener esta respuesta? ¿Ya? Primero, que el servicio al cliente es un elemento diferenciador, ¿ya? Es un plus, un extra, ¿ya? No basta con los buenos precios o la calidad porque los clientes están cada vez más exigentes y quieren ser bien atendidos. Ante dos ofertas similares, va a preferir el lugar donde lo atiendan mejor. La afirmación B decía, por último, la buena atención a los clientes no solo debe darse durante el proceso de compra, sino que debe estar presente durante toda la relación con el cliente y siempre en contacto con ellos, ya sea mediante encuestas o simplemente para preguntar si necesita cualquier servicio extra o cómo le ha resultado el servicio, siempre con una buena disposición. Acá es un error común creer que una vez que se finaliza el proceso de la adquisición de un producto o el contrato de un servicio, por ejemplo, la relación con el cliente llega hasta ahí, ¿no? La relación con el cliente no se termina ahí, ¿ya? Este es un proceso que empieza en el momento de atenderlo y no termina una vez finalizado en el servicio o la compra, ¿ya? Sino que tiene que haber una instancia de retroalimentación y esta instancia de retroalimentación está dada, por ejemplo, en los servicios post-venta o post-atención, ¿ya? Afirmación C. No debemos olvidar que la atención al cliente es un proceso. Lo hemos repetido durante todo el rato. Y la etapa final de todo proceso es el control. En esta etapa no basta con acumular datos, lo importante es usarlos para mejorar el proceso y la calidad de atención al cliente. ¿Ya? Elemento importante en esta respuesta, la etapa de retroalimentación es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a permitir fidelizar al cliente y obtener información para mejoras en el proceso. No solamente se trata de obtener datos, sino que ocuparlos para mejorar la atención, ¿ya?
La tercera actividad consistía en el análisis de un caso, ¿ya? Y un producto final a partir de este. En el Banco de la Plaza, que era una prestigiosa institución bancaria, desean medir la calidad de su servicio de atención al cliente en dos áreas específicas, ¿ya? La atención presencial en el banco cuando la persona va y la atención que obtienen los clientes a través de la banca telefónica cuando ellos llaman. Les interesa medir específicamente la amabilidad en la atención, la eficiencia, tiempo de espera de la atención, por ejemplo, y la eficacia, la calidad de la atención, la resolución efectiva de las consultas, de las quejas, de la información que necesitan, etc. Para eso, ustedes debían diseñar una encuesta de satisfacción de 6 preguntas, ¿ya? Acá decía para cada área, pero eran 3 preguntas eh, para cada una de las áreas, eran 6 en total, ¿ya? Entonces, ustedes acá tenían varias maneras de hacerla, esto es referencial, pero debían tener una escala, ¿ya? ¿Cómo van a medirlo? Podían poner números, escala del 1 al 7, podían poner emojis, ¿ya? Carita feliz, carita enojada, carita triste, ¿ya? Y ver, hacer calzar las preguntas con las áreas que estábamos pidiendo. Debió esperar mucho tiempo para ser atendido por un ejecutivo, por ejemplo. El ejecutivo fue amable durante el proceso de atención. Su requerimiento pudo ser resuelto a su entera satisfacción por el ejecutivo, ¿ya? Tiempo de espera, la amabilidad y digamos, la efectividad, la eficacia y la eficiencia. En cuanto a la atención telefónica, por ejemplo, si sonó mucho rato el teléfono antes de que contestaran, ¿ya? ¿Cuántas veces sonó el teléfono antes de que tomaran la llamada? Por ejemplo, ¿por qué puse esta pregunta? Que es una pregunta que se hace cuando, por ejemplo, uno hace una encuesta de atención telefónica. Porque en los call centers tienen cierto tiempo para contestar. No pueden dejar, por ejemplo, contestar no pueden dejar pasar mucho tiempo antes de contestar la llamada, ¿ya? Y eso a ellos se los miden. ¿Pudo resolver su requerimiento por este medio? ¿Ya? ¿Fue efectivo llamar por teléfono? ¿El ejecutivo fue amable en su atención? ¿Ya? Hay veces que preguntan, por ejemplo, si el ejecutivo se presentó, si el ejecutivo telefónico saludó. ¿Ya? Aquí podrían poner muchas preguntas, ¿ya? Pero lo importante, y formatos también, ¿ya? Yo hice este formato, ustedes podrían haber hecho precisamente otro. Y las instrucciones las puse aquí abajo, ¿ya? Explicando más que nada la escala para medir, ¿ya? Eso era la guía número 3. La guía número 4 se centraba en lo que eran las fases de la atención al cliente, ¿ya? De nuevo, la atención al cliente es un proceso y ese proceso tiene etapas o fases. Las fases principales son el contacto, ¿ya? Y el contacto es muy importante porque va a otorgar la sensación inicial que tenga el cliente respecto a la atención. Aquí, por ejemplo, se forman expectativas muchas veces, ¿ya? Las expectativas legítimas de los clientes son principalmente dos: ser tratados con cortesía y amabilidad y resolver el problema o la consulta que ellos tienen en ese momento. Súper legítima, ¿ya? Entonces, acá en el contacto, ¿ya? Por ejemplo, se saluda,
Y hay que dar ya de partida una buena impresión. Luego tenemos la escucha y la obtención de la información. ¿Ya? Parte central de este proceso. ¿Qué es lo que necesita el cliente en ese momento? ¿A qué va? ¿Va a comprar? ¿Va a quejarse? ¿Tiene una consulta? ¿Ya? Entonces, esto es la parte central. Aquí lo importante es escuchar, ¿ya? Y no solamente escucharlo y mirar al techo, sino que lo que necesitamos es una escucha activa, ¿ya? Y esta escucha activa es un proceso fundamental. Recordar que la comunicación, sobre todo la verbal, no, no es solamente, no son solamente las palabras que nosotros decimos, sino que hay una serie de elementos verbales y paraverbales que nos aportan también mucha información. El tono de la voz, la posición de la otra persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una escucha activa evita muchos malos entendidos, ¿ya? Entonces, acá este proceso es súper importante, escuchar con atención. El cliente tiene que percibir el interés que ustedes tienen en solucionar su problema, en realizar la venta, ¿ya? Y acá tiene que quedar muy claro lo que el cliente necesita. Por lo tanto, por ejemplo, hay que formular las preguntas precisas, ¿ya? Y sobre todo, escuchar con atención. La fase 3, la resolución del problema. Ya tenemos una conexión positiva con el cliente, conocemos el problema, hablemos más que de problema, de situación, ¿ya? O la necesidad. Y entonces lo que queda ahora es solucionarlo, ¿ya? Realizar la venta, resolver la consulta, resolver el problema, ¿ya? Si es un problema técnico, ya hacer lo necesario para solucionarlo. En este punto, chiquillos, es importante lo siguiente. Muchas veces el problema o lo que haya que solucionar a lo mejor no va a estar en las manos de la persona que está en ese momento ahí. Lo importante entonces es hacer la derivación para que ese problema pueda ser efectivamente resuelto. Hay veces que no va a ser porque no es una cuestión de competencia de esa sección propiamente tal. Hay otras veces en que, por ejemplo, no van a tener la jerarquía para poder solucionar el problema. Entonces ahí derivar. ¿Sabe qué? No está en mis manos solucionarlo, supervisor. ¿Sabe qué? No está en mis manos solucionarlo porque este problema no lo vemos nosotros, lo ve otra área, derivar. Y por último, la finalización y la despedida. De nuevo, es necesario dejar una sensación positiva en el cliente. Chicos, el servicio al cliente, la atención al cliente, tiene mucho de percepción, ¿ya? Y es súper subjetivo en eso, ¿ya? Por lo tanto, extremar la amabilidad nunca está de más. ¿Por qué? Porque es tan subjetivo que muchas veces las personas, ustedes pueden hacer una atención siguiendo todo el protocolo que tengan, siguiendo todas las instrucciones por el libro, lo que se dice, pero por ejemplo, si ustedes no son amables, el cliente se va a quedar con la sensación de que no se va a quedar satisfecho, ¿ya? Y va a decir, ¿sabe qué? No fue amable, no fue amable. Por eso, ante esta subjetividad hay que extremar esas medidas, ¿ya? Y eso incluye escuchar con atención. Entonces, en la finalización y en la despedida, básicamente decir adiós muy amablemente, y acá es una etapa de control, ¿ya? Confirmar que se ha, hecho correctamente la atención. Preguntar si la persona tiene otra duda. Preguntar si se puede, si necesita algo más, ¿ya?
Por ejemplo, aquí, en esta etapa, se desliza lo que es la atención a la encuesta de satisfacción por la atención recibida. ¿Ya? Y una vez que ya está cumplido todo esto, despedirse amablemente, que vuelva pronto. ¿Ya? Actividades. ¿Ya? Acá la actividad era clasificar las interacciones, pero yo les pedí en realidad que dieran ejemplos. ¿Ya? Como esto. ¿Qué sucedía en cada una de las fases? Ahí multiplicidad de respuestas de acuerdo a lo que ustedes hayan puesto. Esos son solamente referenciales. La número 2, la actividad número 2, era el análisis de una situación. Esta situación era una situación real, ya está tomada desde una situación real. Era era un banco, ¿ya? En cuanto a un ejecutivo de atención en el banco y un cliente. Empieza así. Buenos días, mi nombre es Cristian, ¿cómo puedo ayudarlo? Buenos días, tengo un problema con mi cuenta. Necesito su cédula de identidad. El cliente empieza a hablar. Acá está, no pude sacar. Y espera un momento, mientras el ejecutivo mira el celular, saluda a alguien, ¿ya? Y el cliente, mientras tanto, espera. El ejecutivo ve su pantalla y le dice que tiene la cuenta bloqueada y no puede girar. Y el cliente le dice, claro, sabe que yo el otro día quise usar la tarjeta y no pudo, tiene que cambiar la clave del cajero, acá está su cédula, así soluciona el problema. Le entrega la cédula, y contesta él, teléfono servicio, el cliente, buenos días, y el cliente le dice, hasta luego, toma su cédula y se va. ¿Ya? Esta interacción, a pesar de que el problema fue resuelto, no es una interacción que se considere un modelo de buena atención, ¿ya? O una atención exitosa. ¿Ya? Primero, debían identificar en el diálogo las 4 fases del proceso de atención al cliente escribiendo la marca textual del diálogo. Acá si no escribía la marca textual, ya no tendría puntaje. Buenos días, mi nombre es Cristian, inicio del contacto. Cuando se presentaba el ejecutivo. Obtención de la información, ¿cómo puedo ayudarle? Me dice su rumbo. La solución del problema era cuando le dice tiene que cambiar la clave del cajero. Y un punto importante, acá no hay despedida. ¿Ya? El ejecutivo no se despide en ningún momento, sino que empieza una nueva atención. Le pasa su carnet y empieza a atender otro cliente. ¿Ya? ¿Problema resuelto? Sí. Pero acá faltaron cosas. Actividad número 2, a partir también de este diálogo, ¿ya? El problema fue solucionado por el cliente, como lo que habíamos hablado anteriormente, y sin embargo, este no es un ejemplo de una buena atención. Yo les pedí acá encontrar 2 fallos en el proceso, habían más, ¿ya? Y argumentar su respuesta. Primero, el ejecutivo no es amable, ¿ya? Y chiquillos, acá una parte importante, la amabilidad no significa no gritar, la amabilidad no significa no ser, digamos, maleducado, ¿ya? Él saludó, se presentó, pero no fue amable, ¿ya? Y no escucha en forma activa, ¿ya? Él no escucha al cliente. El cliente estaba explicando su problema, ¿ya? Y él lo interrumpe. Súper eficiente podrían decir ustedes, porque él vio en pantalla cuál era el problema, pero no deja al cliente explicar el problema ni tampoco lo escucha. Además de eso, está preocupado de otras cosas, no está focalizando su atención en el cliente, en el intermedio
saluda a alguien, ve su celular, ¿ya? Y es cierto, soluciona el problema, pero el cliente no obtiene una sensación de una buena atención. Otro fallo, no hay una despedida y tampoco hay un proceso de feedback, ¿ya? No hay un proceso de retroalimentación para sondear la satisfacción del cliente o si con eso ya la atención quedaba, se podía dar por finalizada si el cliente no tenía otra duda, ¿ya? Por lo tanto, este proceso, al no obtener esa información, no es susceptible de mejorar. En la actividad 3, ustedes tenían que ponerse en la posición de que ustedes tuvieran que enseñarle a este ejecutivo a mejorar sus interacciones. Y acá ustedes tenían que dar consejos, un consejo para cada etapa. Por ejemplo, al iniciar el contacto, ser amable, prestarle atención al cliente. ¿Ya? Acá van a ver también multiplicidad de respuestas. Estas son referenciales. Obtener información, realizar, aquí dice respuestas, pero acá es preguntas, realizar preguntas concretas, ¿ya? Y esperar a que el cliente conteste, escuchar al cliente, resolución del problema, ¿ya? Ofrecer otra alternativa, ver si hay otro punto en el que pudiera ayudar, ¿ya? Y por último, en la finalización, despedirse efectivamente para poder cerrar el proceso, preguntar para obtener un feedback y sondear la satisfacción del cliente para poder mejorar estos procesos, ¿ya? Por último, ¿ya? A partir de la definición de escucha activa, ¿ya? Ustedes tenían que desarrollar una actividad. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo la persona, lo que la persona está hablando directamente, ¿ya? Sino también los sentimientos, las ideas, los pensamientos, ¿ya? Que subyacen, que acompañan todo lo que está diciendo. Y acá entra en juego el lenguaje no verbal. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, en las clases muchas veces cuando uno les llama la atención dicen, no, sí, yo estoy escuchando. Pero uno los ve que están mirando el techo, uno los ve que están rayando con el lápiz, uno los ve que están molestando al compañero, y eso no es escucha activa, ¿ya? Entonces, a partir de esta definición de escucha activa, había que responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la escucha activa en el ámbito de la atención al cliente? Y ustedes debían entregar 3 razones para justificar su respuesta. Nuevamente, esta respuesta es referencial, ¿ya? Es importante, primero porque el cliente se siente acogido e implica amabilidad, ¿ya? Al escuchar de forma activa, no solamente el ejecutivo, la persona se va a quedar con lo verbal, lo que verbalice el cliente, ¿ya? Sino que también va a estar consciente de los elementos paraverbales que le van a permitir mejor comprender mejor lo que el cliente dice y cómo el cliente siente, que es un punto importante. La escucha activa mejora significativamente lo que es la comprensión y de hecho es parte central de ella, ¿ya? Entonces, ya a partir de este punto tienen los elementos para poder hacer su evaluación remedial. Recuerden que es dejar un comentario en los comentarios de esta cápsula, de este video, de acuerdo a las especificaciones hechas en la lista de cotejo que se les envió. ¿Ya? Me despido y nos veremos en la próxima cápsula. Que estén muy bien.